Muy buenas tardes, amigos de su programa de Entre Amigos con Blanca Rodríguez. Bienvenidos a un programa más, cada martes esperándolos puntuales a las 18 horas para conectarnos y hablar de temas muy importantes. El día de hoy tenemos una ilustre invitada que vamos a hablar sobre el tema de discapacidades. Nuestra invitada es la abogada Lorena Amanda Pavón Mier. Ella es máster en Derecho Procesal, máster en Derecho Administrativo, especialista superior en Derecho Administrativo, abogada de los tribunales de los juzgados de la República del Ecuador. Ella también ha sido secretaria general del Consejo Municipal del municipio de Ibarra, subgerente de proyectos del Consejo de la Judicatura, experta asesora de Fiscalía General del Estado. Ella también ha sido procuradora judicial del Banco Capital, procuradora judicial del Banco Ecuatoriano de la Vivienda en liquidación, procuradora síndica del municipio de Ibarra. Directora de Competitividad Territorial del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y socia de la firma Leinos S.A. Actualmente, también es docente de la Universidad Autónoma de los Andes y directora de la Fundación Simone. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, mi estimada abogada Lorena. Somos colegas, yo también soy abogada. Bienvenida a nuestra radio, Evolución Radio Comunitaria, por el medio que estamos siendo transmitidos y somos retransmitidos por AYU Comunicaciones, la coalición de medios digitales, la red de medios comunitarios de Evolución. Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Juntas Organización Social, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, Red Joven, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano en Italia, y también nuestros amigos nos pueden seguir por todas las redes sociales. Bienvenida, mi estimada Lorena, ¿cómo estás? Estimada Blanca, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias a todos quienes hacen Evolución Radio Comunitaria y más que nada contenta de que se generen este tipo de encuentros donde podemos conversar de temas muy importantes. Creo que la lectura de esa hoja de vida estuvo por demás porque lo más importante creo que ahí nos impregna. Yo soy mamá de una niña de 10 años con síndrome de Down. Qué bien, qué bien. Esa es la parte más importante y es el trabajo gratificante, difícil también de ser madre. Pero lo más bonito que nos pudo pasar a nosotras las mujeres, aunque hay padres que también son madres y muy dedicados también a sus hijos. Y mucho más con una bebita que tenga alguna condición especial. No sé qué tan difícil sea o cómo lo habrás llevado esa situación de poder criar a tu bebé que tiene síndrome de Down. Y yo no he pasado por la experiencia porque mis hijos no padecen, pero he visto amigas. Tengo una amiguita que es de la corte, tiene una niñita con síndrome de Down que le decían que la niña no iba a poder hablar, no iba a poder caminar, no iba a poder hacer nada, pero la madre es una mujer luchadora contra todo diagnóstico médico y la niña, ella según es una Shakira, ella baila como Shakira, ve todo lo que ella habla muy bien, una muy buena alumna, hace de todo en su casa, camina, corre, juega fútbol, totalmente muy distinto a lo que le pronosticaron inclusive los médicos. ¿Cómo es esas experiencias según la situación que yo estoy narrando? ¿Cómo le puede suceder a otras madres también? ¿De qué necesitamos valer o conocer para que nos suceda que nuestros niños que padecen síndrome de Down sean unos niños aceptados en la sociedad o incluidos dentro de la sociedad? Bueno, yo creo que hay que partir del hecho que todos somos iguales, ¿no? Todos somos iguales independientemente que seamos hombres, mujeres, jóvenes, viejos, flacos, gordos, ambos, todo. Todos, bueno, esa gran categoría de esquemas condicionados por la sociedad que se han ido impregnando, pues acá en el Ecuador, desde que se promulgó la Constitución del año 2008, es que nos dice que todos somos iguales sin ningún tipo de distinción. Asumir la maternidad y la paternidad de manera responsable ya conlleva una serie de
de emociones y de escuela, de educación, que vienen arraigados a cómo nosotros fuimos formados en nuestros hogares. Por tanto, para todos creo que es difícil, para nadie se le va a ser ajeno, entonces saber que enfrentarse a cualquier tipo de circunstancia por primera vez va a generar ansiedad, va a generar, bueno, una serie de emociones y de sentimientos que van envueltos por la inexperiencia que uno personalmente tiene, porque no es hasta que uno la vive donde realmente empieza a fraguar y a generar conceptos humanos y muy personales, que después pues serán nuestras experiencias de vida. Entonces, con ese antecedente, decirte que, claro, yo me entero de la noticia de la condición de mi hija el momento que yo doy a luz, aun cuando hace 10 años atrás te hacían los mismos exámenes, quizás no con la tecnología de ahora, pero que ya en la semana 10 a la 12 te advertían si es que tu niño tiene probabilidades de venir o no con una condición como el síndrome de Down o con algún otro tipo de condición que ya lo puedes ver en los exámenes médicos. Imagínate, hace 10 años yo tenía 25 años, era joven, prácticamente más joven. Sigue siendo joven todavía. Todas las probabilidades, claro, yo recibí una noticia de una manera muy violenta. Creo que eso nos ha pasado a muchas mujeres ahora que hemos conversado y que somos parte de la Fundación Simone 21 y que claro, por eso es que decidimos como que unificarnos, constituirnos y generar la visibilización de las discapacidades en general y claro, nuestra labor principal después de visibilizar es sensibilizar para que haya un empoderamiento pleno de los derechos. Sin este empoderamiento de padres, de las personas con discapacidad, de los cuidadores, de los maestros, de los terapistas, es imposible generar una política pública y generar un nuevo paradigma de la discapacidad. Todo lo que tú me dices lo hemos vivido. O sea, lo que tú me cuentas que le ha pasado esta experiencia a tu amiga, pues nos ha pasado creo que absolutamente a todas y es tan violento recibir la noticia desde el momento que tú estás gestando hasta el momento que te lo pueden decir el día del nacimiento, o más aún cuando cualquier persona de nuestro entorno, por A o B razón, tiene una situación que le parece que provoca una discapacidad, un accidente de tránsito, una enfermedad, y ahí es en donde recién las personas es como que empezamos a movernos un poquito, a flexibilizar esas reflexiones que nosotros hacemos en torno a nuestro alrededor. Eso es Simone 21 y decirte entonces que más allá de ese mito, ¿no? Que se genera por el síndrome de Down, por el espectro autista, el PCI o cualquier condición que te provoque una discapacidad, no es tan drástica y no es tan dramática como te la pintan de un inicio. Pero estas condiciones ha llevado a que los niños sean en cualquier momento víctimas de la misma sociedad, por no saberlos tratar o no saber cómo convivir con ellos. Sí, o sea, lastimosamente la discapacidad se vuelve una incapacidad que no es llevadera cuando la gran mayoría de la población, de la comunidad, de los amigos, de la sociedad, empieza a verle diferente, ¿no? Y les empiezan a estigmatizar primerito los niños eternos, los angelitos, los pobrecitos, Dios bendito. No, por Dios. Entonces, fruto, lo que nosotros buscamos y lo que creemos que se debe hacer es educar de manera correcta para construir un nuevo concepto del paradigma de la discapacidad. Porque mira que la discapacidad ha venido acompañando a la sociedad desde los albores, ¿no? De que estamos aquí los seres humanos en la Tierra. Pero la manera como se los ha ido tratando y buscando una real inclusión social es la que tiene que ir cambiando. ¿Qué es lo que pasa en el Ecuador? Pues lo que tú acabaste de decir es una cruda realidad, ¿no? No le ven a nuestros hijos y a las personas con discapacidad con una indiferencia total o con una pena que lo que te genera es desasosiego, cuando lo que están buscando las personas con discapacidad son espacios plenos de aprovechamiento y disfrute cotidiano y diario.
Claro, lo que pasa es que la educación, yo pienso que debería ser más a nosotros que, que a los pequeños que tienen el problema del síndrome de Down, porque los que no aceptamos o los que nos asustamos somos nosotros, en la otra parte de la sociedad. Es no lo que tú acabas de decir, es lo más correcto. Quien tiene que educarse y quien tiene que entender a un grupo poblacional minoritario somos nosotros, la gran mayoría. Eso técnicamente se los llama capacitismo. Yo tengo un ejemplo. Yo digo, ¿por qué tenemos que capacitarnos es nosotros o educarnos nosotros? Porque yo veo normal una persona que hace sus cosas, trabaja normalmente, y se me ocurrió decirle, hazme el favor de hacerme, porque hace unos depósitos, hazme el favor de hacerme unos depósitos, pero no quiero que me deposites en el banco tal, no en tal lugar. Entonces, la persona que estaba al lado mío, la compañera, me dice, oye, estás loca, dice, ¿qué rayos te va a hacer? Mándele escrito aunque sea en un papel o mándele un audio para que vaya haciendo. Y el joven escuchó y le dice, tengo otro problema, no de memoria. Usted tiene de memoria y de corazón, le dijo así. Entonces le digo, a él te entendió mucho más, le dije, que de lo que tú estás pensando de que él no va a hacer. O sea, él era una persona muy, muy capacitada y estaba estudiando todavía para ser un ingeniero. Le digo, no podemos tratar a las personas como que no pueden valerse por sí mismas solamente por alguna pequeña discapacidad, sea física o sea intelectual, pero hay otras situaciones o otras actividades que ellos las hacen muy bien. Entonces, por eso yo digo que nuestro de pensar de que hoy se va a caer, los limitamos nosotros, estamos limitando a las personas que padecen síndrome de Down. Ay, se va a caer, que no puede estudiar, que no puede hacer esto, que no puede cruzar la calle, que no puede hacer aquello. Ellos pueden hacer de todo. Yo me he dado cuenta porque en el lugar ahora que estoy prestando mis servicios, hay 2 personas que llevan hasta la contabilidad y es de una parte de una empresa. Entonces, el problema es nuestro, de la sociedad en general, más no de la cantidad específica que están con un problema, con una condición. ¿Qué podemos hacer para cambiar eso aparte de la educación? ¿Dónde tenemos que llegar? ¿A dónde debemos llegar para cambiar esa mentalidad, cambiarles ese chip, que todos somos iguales? Bueno, yo creo que parte, como yo comulgo con mucho de lo que acabas de decir, y por eso es que nosotros creemos en la organización social, porque realmente después de que en el Ecuador en el 2007 se firma la Convención para las Personas con Discapacidad y en el 2008 nuestro país nuevamente ratifica, significa entonces que todo lo que está establecido en esta convención es de carácter obligatorio. Y quisiera pensar que producto de aquellos que de manera posterior acá en el Ecuador se aprueba la Ley Orgánica de Discapacidades. Sin embargo, de ahí acá no ha pasado es absolutamente nada. No hay una entidad que haga seguimiento a las personas con discapacidad y su evolución. Porque resulta que la persona que hace 10 años nació y tiene cualquier tipo de condición o cualquier tipo de condición que genere una discapacidad, te vas y te dan, qué sé yo, en cualquier entidad del sector público, no voy a omitir los nombres para que no me traigan mayores consecuencias y problemas de los que ya he tenido, y te dan unas terapias y vas pasando el tiempo y después te dan un cupo en la escuela si es que tienes suerte. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con el adolescente, con el niño, con el adolescente, con el joven adulto, con el adulto mayor? Con discapacidad, y realmente no hay política pública que permite y que garantice establecer y garantizar los parámetros para que ellos digan qué quieren hacer, para que ellos sean los protagonistas de las decisiones. Entonces, lo que nosotros creemos, que hay que hacer es, por un lado, organizarse independientemente del tipo de discapacidad al que la o las personas representen, porque ahí empieza una pugna adicional, ¿no? Los de la discapacidad física
no se llevan con los que tienen cierta discapacidad sensorial o con los que tienen discapacidad cognitiva, cuando al final del día la discapacidad conceptualmente es una misma. Claro, independientemente de la que sea, claro, es una sola, ¿no? Es una sola. Entonces es organizarse desde la sociedad civil, pero con propuestas para empezar a exigir a los órganos rectores de la materia pública, porque aquí le corresponde al Estado hacer algo, porque no nos puede dejar solos a los papás con nuestra mochila de responsabilidades y que simplemente el Estado se desentienda, porque es un acto completamente irresponsable y contrario a los preceptos constitucionales. Entonces, nosotros creemos principalmente que hay que generar una adecuación a los patrones de educación que tienen que hacerse en las diferentes instancias. Y no me refiero solo como que educar a los parvularios, a los que estudian para ser docentes, a los académicos, sino es un tema transversal. Es un tema transversal para quienes van a formar y para quienes están formando, para nuestros estudiantes, para nuestros preescolares, porque hay que garantizar el respeto a la diversidad como fuente principal de la socialización y de estos conceptos dialécticos que hay en la vida. Recordemos que entre los niños no hay diferencia, ¿no? Tú juegas con el niño, con la niña, con el alto, con el bajo y con el que tiene los ojos achinados y es más chaparrito. Y los niños son sanos y por curiosidad te preguntan. Los adultos son los discriminadores, los adultos. Exacto. Los niños tienen su inocencia. Sí, bueno. Y empiezas a preguntar, y ahí es en donde tiene que haber un adulto responsable, donde te sepa decir qué pasa, cómo tratar sin vulnerar el respeto y la autonomía y la identidad del otro. Así es. Estimada Lorena, estamos hablando que eres la directora de la Fundación Simone 21. Ahorita vámonos a una pausa y regresamos a ver qué hace Fundación Simone 21 con la directora Lorena a la cabeza. Vámonos a una pausa, ya regresamos. Y regresamos con su programa Entre Amigos con Blanca Rodríguez. Y les recordamos que estamos siendo transmitidos por Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por AYU Comunicaciones, la coalición de medios digitales, la red de medios comunitarios de Evolución, con Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia,
Juntos Organización Social, Plataforma Cívica, Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, Red Joven, Tu Imagen Cuenta y Voces Milano en Italia. Y también nos pueden ver por todas las redes sociales. Y así que regresamos con nuestra estimada abogada Lorena Pavón, directora de Fundación Simone 21. A ver, ahora sí puedes respondernos la pregunta. ¿Qué hace Fundación Simone 21? Bueno, a ver, nosotros como fundación tenemos un objetivo principal: visibilizar a las personas con discapacidad para empoderar y generar los nuevos preceptos de la discapacidad a través de una educación, a través de la educación. Nosotros rechazamos por completo este tema de indiferencia, de victimismo de algunas personas, de algunos familiares, donde empiezan a apantallar realidades de las cuales no somos partidarios. Entonces, quienes estamos en Simone 21 comulgamos en la misma visión. Creemos que es necesario organizarnos, reeducarnos y empezar a generar investigaciones y propuestas técnicas y oportunas para que se cambien estos nuevos esquemas. ¿Por qué? Porque una vez que la gente, que la gran mayoría vea las potencialidades, vea todo lo que se puede hacer, realmente ahí podemos empezar a construir nuevos conceptos en torno a la discapacidad. Claro, como te decía, ya eso es una cuestión más, es de la sociedad. Qué buen trabajo lo que haga la fundación, tratar de enseñarle a los demás a que todos somos iguales, porque eso es lo primero que debe meterse en la cabeza de las personas, que todos somos iguales y no porque tiene una condición, se lo trate de forma distinta, porque ahí lo estamos haciendo menos a la persona que ya tiene discapacidad. No le dejamos desenvolver, desarrollar. O sea, yo hablo de esta manera porque me ha tocado vivir en ciertas situaciones, no con mis propios familiares, pero sí con personas allegadas a otras personas, que yo veo que los pequeños, porque a veces son pequeños, son niños, quieren hacer lo mismo que hacen los otros niños y sí están actos y los detienen. Les dicen, no, te vas a caer, tú no puedes, te vas a quebrar un pie, te vas a caer esto, o ven, se va a comer tal cosa, se va a atragantar. E inclusive yo vi que un jovencito que ya estaba grandecito, debe tener unos 18 años, pero estaba todavía con una edad de unos 12, me decía la mamá, dándole de comer en la boca, no lo dejaba a él solo, y cuando se quedó un rato solo y manejaba hasta los cubiertos, que ni siquiera yo los podía manejar bien. Entonces, cuando vino la mamá, le digo, tú tienes la culpa que lo estás haciendo menos al niño, tú lo estás haciendo dependiente de ti, dependiente, él ya eres independiente. Y si hay jóvenes que son independientes, pueden utilizar sus destrezas en cualquier manera, solo hay que saberlos ubicar, darles la oportunidad. No sé cuántos niños con síndrome de Down estén ubicados en el ámbito laboral. ¿Ustedes en la fundación logran insertarlos en el ámbito laboral a los niños que ustedes puedan ayudar? Bueno, no insertamos a niños porque la ley no les permite trabajar a los niños. A los jóvenes y a los adultos. A ver, nosotros estamos generando, son programas para certificarlos a quienes son los adultos, a los que ya tienen más de 20 años en ciertas habilidades técnicas. ¿Por qué? Porque la data, la única entidad que puede decirte con datos precisos, aparentemente, sería el CONADIS y el INEC, pero recordemos las preguntas del censo, a ti te debieron haber censado, te preguntaron, fue la típica, ¿tiene alguien con discapacidad? Sí. ¿Y esta qué edad tiene? Yo, 10 años. Y seguían a las otras preguntas. Entonces, ¿es necesario levantar data? Sí, pero imagínate lo que sería hacer una gran cruzada por el Ecuador para levantar data estadística a la fecha. Tienes una página del Consejo Nacional de Discapacidades donde te dice cuántos están insertados laboralmente y te da diferenciado el tipo de discapacidad. Pero nosotros no nos quedamos ni nos fiamos de ese tipo de información porque
momento que tú hablas de inclusión laboral, tú tienes que primero dar vuelta atrás y ver la formación. Porque, por ejemplo, las personas que tienen hijos con discapacidad cognitiva tienen menos chance de ser insertados en la educación y, por tanto, laboralmente de manera posterior que alguien que tenga otro tipo de discapacidad. ¿Y cuántos tipos de discapacidades hay? A ver, depende del enfoque a lo que vayamos a ver. Tienes la discapacidad física, la discapacidad sensorial y la discapacidad cognitiva. Sin embargo, ahora los nuevos conceptos te engloban tanto a la sensorial y a la cognitiva dentro de la neurodivergencia, porque lo que te dice es que hay nuevas formas como el cerebro percibe las cosas y aprende. Entonces resulta que lo único diferente es saber enseñar de manera correcta. Entonces no, son otras cosas. Y por otro lado tienes otro tipo de discapacidad que se puede hablar de aquella discapacidad visible y de la discapacidad invisible. Tienes una discapacidad visible el momento, qué sé yo, que te falta un brazo, una extremidad, o no te funciona una extremidad, o tienes los ojos achinados como en el síndrome de Down. Y la discapacidad invisible es aquella que aparentemente pasas por normal. Sin embargo, tu cerebro funciona de manera diferente y les encontramos dentro de este tipo de discapacidad, qué sé yo, a las personas que se encuentran dentro del espectro autista. Lorena, ¿te has dado cuenta de que existen este tipo de discapacidades, pero a muchas de las personas que realmente lo tienen, las instituciones que están llamadas a otorgar este tipo de carnet, es difícil llegar hasta el proceso que le entreguen un carnet por la discapacidad? ¿Qué es lo que estaría pasando o por qué se da esta situación? Y hay personas que, como los que estuvieron en la asamblea, no tenían nada, enseguida tenían el carnet al día y con una discapacidad con un porcentaje superior, 70, 80%. Yo digo porque yo lo vivo en carne propia. Mi padre, él ya no camina. Si él camina 1 metro, porque él tiene ahorita inclusive esta calcificación en las arterias coronarias del cerebro, le quisimos cambiar ya el carnet, que le den un porcentaje superior. Le dijo la doctora así: no, si tienes los brazos, estás fuerte con los brazos y tú te mueves con los brazos, pero de la cintura hacia abajo no puedes. ¿Qué problema es lo que estamos viviendo? Esta es una discapacidad física, pero vamos a una persona que tenga otro tipo de discapacidad, que no sea visible. No le dan el carnet. Qué bestia, me da un ataque con lo que me cuentas, pero esa es la realidad diaria de lo que pasa aquí, acá en el Ecuador. Pero ¿por qué pasa eso? Yo te puedo dar cuál es nuestra percepción. Ignorancia, inoperancia y negligencia. Recordemos que quienes te están diciendo eso están llamados a respetar la Constitución porque son servidores públicos, ¿no? Entonces, el médico, todos los médicos deben tener mentalizado qué es la discapacidad. O sea, recordemos que ya que en la esfera médica pues tenemos ciertos esquemas donde te van diciendo, pero tienen la obligación de evaluarte y tienen la obligación de que esa evaluación médica vaya atada con la dependencia que tú estás teniendo en ciertas cosas. O sea, si es que tú eres una mujer, qué sé yo, aparentemente joven de 35 años y tienes una artritis severa, ¿tienes o no discapacidad? ¿Sí, una situación discapacitante? La respuesta es sí. Entonces, no puede verse a la discapacidad como el foco para que haya negligencia, ignorancia, desatención y aparte corrupción, porque aquellos que no tienen nada se adueñan de ciertas condiciones discapacitantes para tener beneficios. Porque decirte que estos beneficios que están establecidos en la ley para las personas que convivimos con la discapacidad son completamente inútiles, porque no puedes hacer absolutamente nada para romper las brechas que la sociedad te está poniendo, que te está poniendo desde el médico que te da mal una noticia o que no te quiere recalificar oportunamente. Estaba buscando cuál es el método que utilizan los evaluadores para determinar la discapacidad. No me pareció, pero cuando le hicieron esa evaluación a mi padre, me pusieron en un rango que sacaban y decían: no,
del 30 puede subir solamente, ya, por ayudarle le voy a poner al 40. Le digo, no, si no es por ayudarle, es por lo que él tiene, por lo que él padece. Entonces, ellos tienen un método que dice ¿cómo es? Aprobado por el Ministerio de Salud, por todos los pactos internacionales, algo me explicaba la doctora, pero como yo ya estaba que me moría de las iras, de lo que estaba pasando, yo solo veía que movía la boca, yo quería ir a ahorcarla, por lo que me estaba diciendo, nada más. Entonces, por eso digo, el método que están utilizando, yo creo que no funciona, porque le dan un carnet de discapacidad a quien no lo necesita y a quien sí lo necesita lo tienen totalmente abandonado. Sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, hay niños que tienen síndrome de Down y tienen otro tipo de problemas. Yo he visto que están en las colas haciendo los exámenes, los regresan, que les falta una fecha, que les falta no sé qué, que les falta no sé cuánto, los regresan, nadie les ayuda. Inclusive a mí me ha tocado de siempre Blanca la metiche, como siempre, les falta algún documento o alguna cosa y no saben ni dónde dirigirse los padres. ¿Qué es lo que yo hago? Ah, mijita, esto tiene que sacar en el registro civil. Esto vaya, saque al Ministerio de Salud, al hospital tal cosa. Ayudarles así porque ni ellos mismos tienen ese corazón, esa delicadeza de decirle vaya a tal lugar. Porque la madre a veces uno está más pendiente de su hijo y no se ha dado tiempo a conocer dónde se puede dirigir para sacar ese tipo de documentación que es muy necesaria, pero que nos hacen un vía crucis para obtener un carnet. Bueno, mira, lo que tú acabas de decir es cierto, es lo que pasa ahora, sin embargo, no podemos como que esperar y como que quedarnos quejando, ¿no? Mira que nosotros han llegado casos en la fundación, donde nos dicen, nuestro hijo está dentro del espectro autista y no les quieren dar el carnet porque tiene 2 brazos, tiene 2 piernas, está caminando, el crecimiento es igual, sin embargo, le recomendamos que le envíen a terapias de lenguaje. Entonces, o sea, de esos, y tienes muchísimos ejemplos más violentos y más severos. Pero decirte que una cosa es que esté escrita los preceptos jurídicos normativos en una ley, pero otra cosa es que se ejercite. Entonces, los papás, aun cuando tenemos que estar al frente de nuestros hijos, ¿no? Atrás, porque tienes que estar buscando la escuela, porque tienes que estar pendiente de las terapias, tienes que hacer seguimiento de las terapias y porque tienes que disfrutar con tu hijo, la maternidad, la paternidad. Aparte tienes que ir y judicializar las cosas, porque el momento que no hacemos nada, es como que la gente se queda conforme y nosotros mismos vamos perdiendo la fe en el camino. Entonces, para eso está la fundación. Para eso estamos nosotros. ¿Qué tipo de ayudas nomás ha dado y da Fundación Simone 21? A ver, por un lado, para el tema de la visibilización, nosotros hemos realizado eventos. Son eventos que venimos realizando ya algunos años donde nosotros mostramos y visibilizamos la discapacidad. Entonces, ahí nosotros tenemos un book ya de modelos, de deportistas, de profesionales, donde ellos te demuestran y ellos te cuentan quiénes son. Porque si no tienes espacios de inclusión y si es que tú no visibilizas, simplemente nadie conversa de lo que pasa alrededor de la discapacidad y se diluye el concepto, por un lado. Y por otro, nosotros damos acompañamiento y asesoría para la protección de los derechos. Nosotros hacemos lo que tú dijiste, nosotros estamos educando a los padres respecto del alcance de los derechos y cómo hacer efectivos los mismos para garantizar a nuestros hijos. Entonces, que no te quede, o sea, no te quede la menor duda que algún rato va a llegar alguien donde ti y te va a decir, ¿sabes qué? Yo le tuve a mi hijo con discapacidad 6 años en la escuela, 6 años en el colegio y no lee y no escribe y ahora no sé qué hacer porque no tengo un centro técnico, no tengo una universidad donde lo reciban. Y resulta que esa mamá y ese papá les lleva unos 25, unos 20 años, son mayores que sus hijos y nadie le está diciendo cómo garantizarle la permanencia de subsistencia en ausencia de los padres.
O el tema es que también no están capacitados los mismos docentes o no hay dentro del magisterio, que sea público, eso sí, personas que tengan ese perfil. No los han contratado, los hacen a un lado para poder darle educación a los niños que padecen algún tipo de Tanto en el discapacidad. público como en el privado. Mi hija se ha educado en escuelas particulares, pero antes de llegar a una escuela yo tuve que pulular por 33 escuelas. Desde las más top y costosas hasta las de rango medio y llegando a la típica escuelita chiquitita. ¿Y a qué se debe esto? Entonces es porque los profesionales no se preparan. Los retos y como tú dijiste, la falta de educación. Cada vez que yo llamaba a pedir una cita eran encantados, tráigale felices. Y el momento que le conocían y le veían, porque claro, yo no tenía por qué decirles de entrada, mi hija tiene síndrome de Down. Y claro que yo era por molestosa, ¿no? Porque bueno, eso es parte de los derechos. Yo iba con mi hija y decía, ¡ay, ha tenido síndrome de Down! ¡Oh, pobrecita! Le vamos a evaluar. Pero sabe que nosotros no estamos preparados. Mi hija tenía 4 años, era un preescolar, no sé cómo se llame, no recuerdo bien el nombre de preescolar, algo era. El primer inicial. El inicial, imagínate, y me dicen que le aceptamos, pero que venga con el shadow teacher o con un profesor sombra. Entonces yo le dije, ok, ¿y qué va a aprender de diferente mi hija a los 4 años que no sean los colores y que necesite un ayudante de profesor? Tiene 4 años, viene a jugar, viene a compartir con sus pares. Por Dios, entonces me dijeron, es que nosotros no estamos preparados. Dije, yo tampoco este rato estoy preparada para lidiar con la ignorancia, pero de esos te encuentras casos en todo lado. Pero el tema es que tú como abogado sabes que no te pueden decir eso y que si te dicen eso, tienes que darles la oportunidad de que establezcan documentadamente los parámetros para que se garantice el derecho al niño a la educación, en la inserción laboral y que realmente aprenda. Caso contrario, no sirve de absolutamente nada. Que te lo tengan por ahí como que... Aquí tenemos en la ley el derecho, tenemos en la ley cómo se debe aplicar tanto la salud, la educación, cómo se les va a enseñar a los niños, pero cuando ya se llega a la realidad, nos damos cuenta de que no existe. Solamente fue un libro o una letra escrita y ahí quedó guardada o está en el Google y nada más. Pero hasta aquí no se han podido beneficiar, ni siquiera vamos a decir ni en un 50% de esa ley las personas que tienen una discapacidad. En cuanto a lo que tú decías del censo, tengo algo para comentarte. Cuando yo estuve trabajando en cierta institución hace año y medio, pedimos una información al Ministerio de Inclusión Social, que justamente quería yo saber cuántas personas con discapacidad existían en el cantón Las Lajas. Era porque esta gente necesitaba, era construir un subcentro tipo C, me parece que era, si es que mal no recuerdo la letra A, B o C, querían hacer eso y necesitaban ingresar esos datos en el proyecto. ¿Qué creen? ¿Cuál fue la información? No tenían el porcentaje, no tenían, siendo el ministerio el llamado a tener esa información y por diferentes rangos o materias, áreas, enfermedades, edades, no lo tenían. Lo tenían sí globalizado, diciendo que en ese cantón existía el mayor porcentaje de personas con discapacidad. Niños, adolescentes, adultos, mujeres, hombres, nada más. Pero no nos especificaban cuánto. Así estamos de mal en nuestro país en cuanto a la atención para los niños, niñas y adultos que padecen algún síndrome, alguna condición, alguna discapacidad. Vamos a tener que trabajar duro para ver si se cambia esa situación porque todos somos iguales. Esa es la ley. No hay lucha que se gane o que se pierda sin dar guerra. Así es. Tenemos que luchar y luchar más.
al menos las madres somos fuertes. Vamos a seguir luchando hasta el último día de nuestra existencia por los hijos. Y al menos si tenemos un niño con alguna condición, más aún estaremos en la lucha. O sea, yo creo que también va muchísimo de la mano por el tema de la sensibilidad del ser humano. Porque hay que tomar en cuenta que la lucha de unos pocos trae como consecuencia el éxito de las mayorías. Y de hablar de discapacidad es hablar de un amigo, quizás no llamado, al que no conocemos bien, pero que nos está rondando en cualquier etapa de nuestra vida. Yo tengo un dicho, Lorena. Yo digo que las personas que no saben cómo tratar a una persona que tiene una condición o una discapacidad, la discapacidad la tenemos es nosotros. Nosotros, porque no buscamos el medio de cómo incluir a esa persona, cómo tratarla, y tenemos a veces hasta mucho miedo a veces, de decir, ay, no me va a lastimar, o qué le digo, qué le hago. O sea, ese es el problema. Además, en sí, el problema más somos la sociedad en general que las mismas personas que tienen la discapacidad. Esa es la conclusión más grande que yo puedo sacar durante todo este diálogo que hemos tenido. Y yo creo que también piensas igual, que el problema en sí somos las personas que nos creemos normales, y que no estamos en lo correcto. Y estamos enseñando a nuestros hijos lo mismo, a no incluir a los demás. Entonces, si va a haber ese tipo de división, estamos mal en la sociedad y no vamos a poder tener esa sociedad que nosotros necesitamos, inclusiva. Sí, yo creo que lo que tú acabas de decir es cierto y no es necesario somatizar más y quedarnos con lo malo y con el negativismo que gira en torno a la discapacidad. Créeme que nosotros somos una generación de padres, de madres, de amigos, de cuidadoras, de terapistas, de psicólogos, de profesores, de parvularios que estamos en Simone 21, donde coincidimos en una cosa. Esta vez nos organizamos y de aquí no nos para nadie. O sea, nosotros tenemos a nuestros hijos, a nuestros amigos con ciertas discapacidades que están en brazos, otros están un poco más grandes, como mi hija que tiene 10 años y con sus pares, y tenemos jóvenes espectaculares y adultos por los cuales les tenemos que velar. Entonces, más bien este tipo de espacios, este tipo de reflexiones son las que vuelven a esto necesario, porque lo que sí te voy a pedir, Blanca, y a todos los que hacen Evolución Radio Comunitaria es que repliquen estos mensajes, que se comuniquen con nuestra fundación. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales, www.simone21.org. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook, y que sepan que hay muchas cosas por hacer y que nosotros estamos para dar una mano. Nuestros cursos ya van a salir, estamos a semanas de que se publiciten nuestros cursos, porque la única manera de generar cambios estructurales y radicales es primero tomando conciencia de que no hay discapacidad más grande que la que tú acabas de decir, que la del corazón humano. Uno como padre, como amigo, como hermano se empodera del mensaje, y una vez que nosotros estamos convencidos nos despojamos del victimismo y salimos para adelante, porque ahorita, como te digo, nadie nos para y pues nos tendrán ahí apoyando, seremos amigos, y el momento que nos corresponda pues estaremos exigiendo cambios drásticos y pertinentes. ¿Y dónde te podemos ubicar? ¿Dónde está ubicada la de Fundación Simone 21 para la gente que quiera sumarse a ese apoyo? Ya, aparte de las redes sociales, nuestras oficinas están ubicadas en la avenida Orellana y Coruña esquina, en el edificio de Orellana, la oficina 403. Ahí nos encuentran de manera permanente. Igual en nuestras redes sociales están los números de contacto, siempre contestamos y siempre estamos con actividades mensuales en diferentes partes del Ecuador. Bueno, amigos, ya saben que el tiempo en radio, en televisión, se nos va volando, al menos cuando estamos con un tema muy importante y cuando tenemos invitados súper especiales. Se nos va volando el tiempo, que a veces queremos seguir conversando y el tiempo no perdona.
Así que muchísimas gracias, Lorena, por haber estado en mi programa de Entre Amigos con Blanca Rodríguez, transmitido por Evolución Radio. Espero tenerte nuevamente en mi programa para conversar sobre esos cursos que están dando. Espero que la próxima invitación podamos conversar un poco más. Muchísimas gracias por estar presente en Entre Amigos. Muchísimas gracias, Blanca y Radio Comunitario. Mil gracias. Gracias. Hasta la próxima.